Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Qué gusto me da saludarlos. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Angélica Palacios. La información de espectáculos no descansa y el día de hoy hablaremos, sí, de Sergio Andrade. Alista su película. Si usted pensaba que Sergio Andrade estaba quieto, no. Y además vamos a revelar el actual estado, la actual situación legal de este señor que se ha escondido por muchos años. ¿Qué es lo que realmente Sergio Andrade no ha permitido conocer? ¿En qué lugar se encuentra este señor que hoy es señalado por muchas mujeres, jovencitas, hoy adultas? Aquí le tengo todo para que usted se quede en este canal. Mi nombre es Angélica Palacios. Comenzamos. Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Suéltalo, suéltalo, suéltalo aquí, donde soltamos lo que otros callan. Suéltalo aquí. Suelten sus comentarios, estamos transmitiendo en vivo a través de mi canal aquí en YouTube y el día de hoy para hablar de todos estos temas, porque aunque usted no lo crea, Sergio Andrade reapareció, sí, y además vamos a señalar cuál es su situación legal, su situación jurídica. Y para ello tengo una invitada muy especial que hoy quiero presentarles, ustedes ya la conocen. Es muy querida aquí en YouTube, es una abogada, es también amiga porque apoya a mucha gente a través de sus conocimientos. Bienvenida, licenciada. ¿Cómo está, licenciada Marcela Torres? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Muy contenta de saludarte. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto, todo muy bien. Mira, hasta pirotecnia te voy a poner, ¿ves? Muchas gracias y lista para contestarte y contestarles todas las dudas de este tema que la verdad a muchas personas nos duele mucho y yo viví en cierto grado de manera directa. Bueno, para las que y los que no saben, soy de Chihuahua. Justo cuando yo estudiaba la carrera fue cuando se llevó el proceso. Eh, Ah, Javier Pineda fue mi maestro, su esposa Patti González fue mi maestra. Ahí se dice en los medios de comunicación que era la fiscal. Patti González no era la fiscal al momento del procedimiento. O sea, ellos sí eran esposos en ese momento, pero Patti González no era la fiscal. El fiscal en ese momento, si mal no recuerdo, por aquí tengo la anotación, se apellidaba Chávez y pero a Pineda. ver, abogada Marce, para contextualizarle a la gente, ¿estas personas fueron los que dieron fallo a que no eran responsables? Sí, bueno, en la justicia mexicana no hay un pronunciamiento de inocencia. De hecho, si buscamos, que está aquí en YouTube, el día de la audiencia se dice no hubo prueba suficiente para la culpabilidad. Entonces, no Ok. hay un fallo como tal absolutorio para nadie, aunque mucha gente se lo merezca, ¿verdad? Entonces, sí, el licenciado Javier Pineda fue el juez que, pues, que absolvió pues a Mari Boquitas, a Marlene también, a Gloria Trevi. Entonces, yo lo que yo también algo que quiero, ya me voy a adelantar, pero Está bien, ¿no? Está bien, abogada, porque se decía que ellos no tenían cédula. También existe ese rumor. mira, en aquel entonces esto también ya lo había analizado. Recordemos que las leyes aplicables eran al momento de los hechos. El juicio se llevó a cabo en 1999. Si ustedes aquí Sí, también en los comentarios tienen alguna corrección, sí. también díganmela con todo gusto. En aquel entonces no existía una exigencia de tener cédula. La exigencia era de tener título profesional. Entonces, y además también debo de decirte que existe un criterio de la Corte donde, como tenía las formalidades del nombramiento de juzgador, sería mucha incertidumbre jurídica si dijéramos ninguna de las sentencias. Él fue juez por muchísimos años. Entonces, no Ah, se puede
quitarle certeza jurídica a cientos de personas que fueron juzgados con una persona que no tenía cédula profesional. La Constitución del Estado de Chihuahua se modificó alrededor de 10 años después a la exigencia de tener cédula profesional. Entonces, A ver, Marci, este dato que me acabas de dar, que yo lo desconocía, tú eres un estudiante. sí, yo era estudiante, híjole, es que, bueno, una de mis mejores, Suéltalo, bienvenida a Suéltalo aquí. Aquí soltamos lo que otros callan. una de mis mejores amigas era quien manejaba el expediente. Lo que se utilizaba en aquellos entonces es que cuando uno era estudiante en los últimos años de la carrera, uno empezaba ya a trabajar. Yo Sí, empecé a trabajar litigando porque en los años en los que yo era estudiante no se requería cédula profesional tampoco para litigar. O sea, en aquellos entonces le llamábamos coyotes. Había mucha gente conocedora del derecho que te esperaba fuera de fiscalía y que te ayudaba a sacarte de un choque, de temas así, pero no se exigía la cédula profesional. Actualmente se requiere porque es el derecho de tener una defensa técnica. Entonces, yo empiezo a trabajar a partir de tercero de la carrera manejando temas de derecho penal y mi amiga empezó a trabajar como escribiente en el juzgado séptimo penal, donde era el juez Pineda. Entonces, a ella le tocaba manejar los tomos, que son demasiados tomos los que se llegaron a ver. Algo que dice Carla de la Cuesta, que me parece una persona sumamente inteligente, que decía ella, ¿por qué si tuvieron a muchas víctimas diciendo fui víctima de tal delito? Hay algo que se llama competencia. Es decir, en Chihuahua, la única denuncia que era competente para conocer el juez era la denuncia de Karina Yapor por los delitos cometidos en Chihuahua, ni siquiera por los delitos cometidos en España y en otros países. Hace unos 10 minutos antes de conectarme contigo, sí. Siempre que voy a hablar de algún tema, me meto a estudiar porque ningún abogado puede saberlo todo y siempre, aunque conozcamos el derecho, alguna variante puede surgir. Entonces, estaba leyendo yo lo que publicó Antonia Ríos, y digo Antonia Ríos porque aunque es Antonia Andrade Ríos, ella pidió dentro de sus publicaciones no llamarla Andrade, y menciona también que es un derecho de ella cambiarse el apellido. O sea, hay el derecho a la identidad y si ella se siente revictimizada, pero dice que no quiere sujetarse a este proceso, bueno, entonces, dentro de los análisis que yo hago, las hermanas de la Cuesta eran de Puebla, Sí. Gloria Trevi y no sé si también Mari Boquitas eran de Nuevo León, y entonces habría que ver, aunque ellas fueron reclutadas en ciertos estados, hay estados en los que sí eran imprescriptibles los delitos sexuales cometidos en menores de edad, pero en la mayoría de los estados en aquellos entonces sí prescribían. Entonces, la que tiene más a la mano la justicia, que también no podemos exigirle, es Antonia Ríos, porque en España los delitos sexuales cometidos en menores de edad, que yo desconozco si ella también fue víctima de estos delitos, lo que sí veo en los medios de comunicación es que sí fue víctima de tortura por haberla hecho comer gusanos. Entonces, en España empiezan a prescribir a partir de que las personas cumplen 35 años y ella tiene alrededor de 20 años. Entonces, en una de sus publicaciones, que en este momento ella ya la dejó como historia destacada, ella menciona, entrégate. Sí. No hay una acción penal. O sea, no hay una acción penal en este momento de la que yo tenga conocimiento. Ahorita te mandaba yo algo antes de conectarme. También traté de hacer una revisión de lo que había, y de lo que había es una notificación. Esto es lo que tenemos, una notificación de una acción civil en contra de Sergio Andrade por las acciones que están, si te fijas, no vienen los nombres, pero todos entendemos que son las hermanas de la Cuesta las que están llevando a cabo esta acción civil en Estados Unidos. Entonces, para notificar a una persona, aunque nosotros lleguemos, se está difundiendo la fotografía de Sergio Andrade, entonces ahorita también vi
¿cómo se llama? Ailín, ¿verdad? O cómo se, Aline Hernández. Aline Hernández publica, hace también unas horas, Sí. si buscado, si lo ven, repórtenlo. Realmente yo lo que yo sugeriría es, si llegan a ver su paradero, avísenselo a las víctimas para que tengan dónde notificarlo. Porque realmente si yo le aviso a una autoridad de México, no tiene una orden de aprehensión. No. Entonces, no lo van a poder detener, no van a poder mandar por él. Entonces, realmente ahorita las acciones que hay vigentes, que yo tenga conocimiento, es una acción civil de vayan y notifíquenlo. Pero yo diría, no lo alertes para que no cambie de domicilio y sepan en dónde notificarlo. Pero, sin embargo, yo intentaría acciones penales en cada uno de los estados donde fueron víctimas ellas, o inclusive en España también fueron víctimas. Se puede calcular un poquito la prescripción del delito para ver si pudieran ser, si pudiera llevarse a cabo todavía un proceso penal, que es más fácil que una acción civil. Y luego, no sé si también... Sí se podría, abogada, entonces, sí Mira, se podría. Si Antonia fue víctima, hay que analizar los hechos. Si fueron en España, pudiera Antonia. Eso sería lo más fácil de hacer. Y, por ejemplo, las demás víctimas que son de la República Mexicana, también te mandé una tesis. A ver, deja ver cuál era. Una de las últimas hojas que es de la Suprema Corte, no, esa no. Okay. No, capaz si no te la mandé. Sí, creo que sí. Esa es una tesis aislada que yo, por ejemplo, como penalista, dice delitos sexuales cometidos en contra de niñas, niños, el anterior, de niñas, niños, y adolescentes son imprescriptibles, pero vemos donde dice tipo, dice aislada. Entonces es un criterio que yo me atrevería a ir a denunciar y que la fiscalía me diga, no, pues tu delito ya está prescrito. Entonces, promover un amparo con este criterio de la Corte para que la Corte lo atraiga y empiece y sí obligue a la autoridad a conocer, porque con este criterio de que se volvió imprescriptible los delitos sexuales. Entonces sería lo que yo intentaría. También lo que yo supe es que Carla de la Cuesta, si llego a decir un nombre mal, me corriges. Carla de la Cuesta está intentando acciones internacionales, que también me parece muy bien, porque estamos hablando de tortura. Bueno, no voy a decir los delitos. Porque aquí YouTube no los censura. De todo, hay delitos que se convierten en imprescriptibles, pero también las leyes no se pueden aplicar de manera retroactiva. Entonces yo intentaría con ese criterio de la Corte ejercitar acciones legales. Ahora, me habías mandado un video de Carla de la Cuesta donde menciona por qué si tenían a las víctimas, por qué si vinieron a decir, por ejemplo, también vi que había salido Guadalupe Pineda y que dice, oye, yo... Carrasco, ahí ok, ella... dijo, oye, yo dije de lo que fui víctima, yo fui y no hicieron nada. ¿Por qué no hizo nada la autoridad de Chihuahua en específico, que esa es la que están diciendo? ¿Por qué la autoridad de Chihuahua la protegió? A ver, en este caso, el juez no podía hacer nada. Quien tenía la obligación de haber hecho algo era Fiscalía. Es la obligación de Fiscalía la persecución de los delitos, pero no podía la Fiscalía de Chihuahua investigar un delito que no se cometió en Chihuahua, pero sí podía haber puesto de conocimiento a las autoridades de las otras fiscalías de los otros estados, y debió haberlo hecho. Sin embargo, el Código Penal menciona, se estarán sujetos, si no ponen de conocimiento a las otras autoridades, a las sanciones correspondientes. Y voy a poner el ejemplo de Alexa Hoffman, con todo respeto para ellas. Hay un tipo penal actualmente en Chihuahua que dice, si tú tienes conocimiento de un delito en contra de menores de edad, estás cometiendo un delito si no lo pones de conocimiento a la autoridad. Y lo digo porque en ese momento lo analizo, porque su mamá, Ginny Hoffman, dice, yo tenía conocimiento, pero yo me esperé a que ella tuviera la mayoría de edad para denunciar. Sí, lo dijo. Realmente no podemos hacer eso.
O sea, pero este tipo penal no existe en toda la República Mexicana. Ah, Entonces, recordemos que los códigos penales civiles familiares varían de estado en estado. Entonces, ese tipo penal que no estaba vigente, primero no estaba vigente en el tiempo, ya metí chile con queso, ¿verdad? No está bien, estaba, porque esto para todas las señoras que nos están viendo, no puedes quedarte callada de, ya tengo conocimiento que el padre, el tío, el sobrino, el vecino le hicieron una abu, SO, a su hija o hijo, porque entonces se vuelven cómplices. sí, Ok. bueno, en realidad no cómplices, están cometiendo un delito, diverso. Lo que existe en materia penal se llaman partícipes, ya no sea, o sea, Ah, pero hay diferentes partícipes instigadores, partícipes, bueno, se me fue el avión en eso, pero es diferente. abogada, entonces, si una persona tiene conocimiento de que una basura humana como Sergio Andrade hizo y cometió delitos contra las menores y las demás callaron, entonces son partícipes. Sí, o sea, estarían cometiendo un delito siempre y cuando sea delito en su estado. Ahora, si no es delito en su estado, los delitos de los que ellas fueron víctimas son delitos de oficio. O sea, todos podemos ir a denunciar. Si en este momento yo me doy cuenta que Dios no lo quiera, mi vecina, hay una niña que está siendo víctima de alguno de estos delitos, yo puedo ir a fiscalía y fiscalía tiene la obligación de venir a investigar. O sea, yo lo que les sugiero es que cuando ustedes sepan que son víctimas, pueden googlear denuncia anónima, el DIF, cuando se trata de menores de edad. Muchas veces yo sí les insisto, podemos salvarle la vida a alguien. Claro. Y las personas que están dentro del círculo de la violencia es bien difícil de salir de él. Entonces, también entiendo un poco, o sea, mira, el hecho de que la puerta a lo mejor no tuviera llave, pero no tener el valor para salir y cruzar la puerta. O sea, es un temor, digo, desafortunadamente muchas mujeres hemos vivido violencia, pero en aquel entonces yo vivía violencia del papá de mi hijo mayor y para mí era como, yo era estudiante ya de derecho, era muy difícil salir e irme. Si yo rompí ese círculo de la violencia fue porque él me dejó a mí. Entonces yo en ese momento, no por voluntad propia, abogada. no. O sea, si él no me hubiera dejado, yo no hubiera a lo mejor roto el círculo de la violencia, gracias a Dios. O sea, él llegó un día y metió, esta historia la he contado con Silvia Olmedo, si la quieren, o sea, yo sé que yo no soy famosa, pero Está muy ahí, bien, aquí cuéntelo y compártelo, porque sí. yo jamás imaginaría eso, abogada, Es, con los conocimientos de la ley, con el carácter fuerte, con todo, decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Entonces, no hay que minimizar, no. tiene que ver. No importan los estudios, te digo, yo era estudiante de derecho y yo jamás denuncié, entonces, y fíjate que en esas fechas, bueno, mi hijo mayor nace en 1999, justo cuando empieza el problema, y yo en aquellos entonces respeto mucho lo que opine cada quien. Yo decía, yo en mi cabeza decía, entiendo a Gloria, sé que no se puede salir de ese círculo y que seguía defendiéndolo. Hoy en día lo único que yo puedo decir es que ella ya salió del círculo, lo único que diría yo es que ella ya no revictimice a sus excompañeras, porque al momento de haber sacado su serie y ponerlas como las malas, ella sabe perfectamente que no son las malas. O sea, ella sabe quién es el malo, entonces, Pero no nada más es la serie, hay un libro donde ella les dice hasta P-U-T-A-S a todas. No sé si tenga que ver con un tema psicológico y de verdad hoy la licenciada Marcela Torres es un lujo que nos acompañes, abogada, porque el que tú hayas vivido también esta situación, el entender este caso, embonas varias piezas desde lo psicológico, lo legal, lo emocional. Entonces, ¿qué pasa en ese momento, abogada? Que sabes, tú sabes que te están haciendo daño, o sea, ¿lo sabes? Sí lo sabes, pero fíjate que hay algo, mira, a mí, por ejemplo, me llegó a encerrar, me llegó a dejar sin comer embarazada,
Yo 3 días duré comiendo, lo único que tenía en el refri eran unos aguacates. Mi hijo tiene alergia al aguacate y yo digo que es por eso. Yo no, o sea, yo llegué un día y él se estaba bañando con la otra mujer y yo estaba esperando todavía que me pidiera perdón. A la distancia lo puedo ver y digo, nunca estuve enamorada, o sea, era mi poca autoestima o pensar que Yes. era la cruz, porque en mis tiempos te decían, es la cruz que te tocó, te tienes que aguantar. Entonces, te digo que cuando pasa todo lo de Gloria Trevi fue justo cuando yo tuve a mi hijo el mayor, que nació en 1999, y yo sentía que entendía a Gloria Trevi. Y algo que también ya he contado, que muchas personas señalan a los papás, ¿por qué no hicieron nada? Porque todos venimos de contextos diferentes. Bueno, yo estaba en secundaria, mi compañero, a quien aprecio mucho, no he vuelto a tener contacto con él, pero era Daniel Yapor, el hermano de Karina Yapor. Un día llega Daniel Yapor con una foto, que es la que está publicada, donde salía él, su hermana y Gloria Trevi en una foto. Y decía él muy emocionado, mi hermana fue seleccionada por Gloria Trevi, va a ser famosa. Pero lo que a lo mejor muchas personas no saben, ellos venían de un contexto complicado. Su papá estaba en silla de ruedas. Su mamá era la que intentaba hacerse cargo de sus hijos, haciendo mucho esfuerzo. Entonces, probablemente muchas mamás no lo entiendan, pero yo que lo vi de cerca, para ellos es una persona que es famosa, es una persona que crees Claro. que es como tú. Si tú eres buena persona, tú crees en la bondad de las otras personas. Y para ellos fue una oportunidad de que tuviera un mejor futuro uno de sus hijos. ¿Por cómo vas a decir no? Entonces, Claro. entonces, no conozco el contexto de las otras víctimas, pero creo que es injusto señalar. Aquí yo lo que diría es, espero que el día de mañana Sergio Andrade esté en prisión y pague todo el daño que hizo. Y uno pensaría, después de haber estado detenido, que a lo mejor dejó de agredir a más personas, pero con lo que acaba de publicar Antonia Ríos, que dice que sigue haciendo daño, entonces no podemos exigirle a Antonia que denuncie, que vaya ante las autoridades españolas, pero si ella tuviera la fortaleza, sería la forma más sencilla legalmente de que Sergio Andrade esté en prisión. Ahora, esto que se ha dicho que ya cuando pasan muchos años no hay acción legal, no sé cómo se maneja en España, pero en México, todas las hoy señoras que ya tienen una vida, que son independientes y que tuvieron que irse a otro país porque en México como país no les hicieron caso, esto es muy alarmante y entiendo que por eso ahora Carla de la Cuesta está pidiendo una alerta internacional de decir, oigan, no nos hicieron caso absolutamente nadie. Mira, yo intentaría, no sé si, por ejemplo, ellas ya lo han intentado, y esto va a sonar a comercial, pero de verdad, bueno, mi esposo es uno de los mejores penalistas, él fue juez penal por más de 21 años, con la reforma judicial salió. De hecho, hoy le preguntaba un poquito de las dudas, porque en materia penal siempre me orienta, y le decía yo, ¿y si contactamos a Carla, si contactamos a alguna y les ayudas? O sea, yo intentaría la acción penal por los delitos imprescriptibles, que probablemente Fiscalía nos diga, no es verdad. Y muchas veces cuando habemos muchas víctimas de delitos sexuales siendo menores de edad, pero ellas tienen una prueba irrefutable, que es sus hijos. O sea, Exacto, exacto. entonces, cuando conmigo se acerca una de las víctimas, el problema de exigir justicia es que las pruebas se desvanecen con el transcurso del tiempo, pero las pruebas científicas son irrefutables. Es el ADN, o Claro, sea, es, es la prueba donde ellas se le sacas el cálculo, cuántos años tenía, cuántos años tiene el hijo, pues era menor de edad, por lo tanto es el delito de equiparada, sí,
también recordarles a todas las que nos están, aquí las estoy viendo, a ver si alcanzo para leer sus comentarios. Los menores de edad no pueden dar consentimiento, no son dueños de su patrimonio sexual. Es decir, en toda la República Mexicana varía de un año a otro, pero menores de 15 o menores de 14, así hayan dicho que sí al momento de la relación, es el delito de vio. O sea, entonces no hay consentimiento. Después de los 15 es el delito de estupro. Entonces, hace poquito salió una niña de 13 años colombiana diciendo, no me busquen, me fui por mí, se hizo muy viral ese sí, tema. con un señor que era el esposo, eso fue aterrador, abogada. Sí. Entonces, no, ese video no lo exime de responsabilidad penal. Entonces también, no, es que ella dijo que sí quiere y está muy contenta, no puede dar consentimiento un menor de edad. Entonces, yo intentaría, me parece que Carla está haciendo lo mejor que puede, probablemente ya intentó estas acciones, pero yo con este nuevo criterio de la Corte, me iría por la vía penal y si me dice Fiscalía ya prescribió un amparo hasta que lo atraiga a la Suprema Corte y lograr un precedente como el que logró Sacha Sokol. Sacha Sokol logra un precedente pero en materia civil. ¿Y por qué lo logra en materia civil? Por acciones recientes de lo que se dijo en el canal de Jordi, que fueron acciones recientes. Entonces, creo que la visión de la Suprema Corte ha evolucionado en protección de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, yo lo veo muy viable que pudieran obtener justicia. Y ya con una orden de aprehensión, ahora sí busquémoslo con la Interpol, busquémoslo con una extradición, esté donde esté. Pero ahorita las acciones que se están intentando son notificarlo. Entonces, él es muy fácil, no abre la puerta, se va. Entonces, las notificaciones... pues no pasa nada, ¿no? Si no te notifican, no pasa absolutamente nada. Exactamente. Entonces, por ejemplo, a las únicas que lograron notificar fueron a Gloria y a María Raquenel. ¿Por qué? Porque están visiblemente localizables, o sea, simplemente tienen un calendario de voy a estar en tal ciudad y vas y pides la notificación ese día, en ese horario, en esa fecha y vas y la notificas. Entonces, eso sería lo que yo haría, que lo más sencillo sería que Antonia tuviera la valentía de denunciar, pero también sería muy injusto de nuestra parte exigirle que ella se haga cargo de todo emocionalmente. Estamos transmitiendo en vivo, abogada, y hay gente que está preguntando cómo Angélica dice, explíquele a Gloria, ya que ella dice que todas les gustaba normalizando que era normal, aunque fueran menores de edad. Valga la redundancia. Hay un audio que hace tiempo analicé donde ella decía que tiene guardadas las cartas de Karina y que decía, ve que decías que te gustaba, que te hacía, no importa lo que haya dicho en esa carta, o sea, el delito no desaparece. Yo lo que quisiera pensar al día de hoy es que de verdad que también uno piensa como uno es. Yo quiero pensar que probablemente le fue difícil desvincularse emocionalmente por todo, porque también de eso trata juzgar con perspectiva de género, entender que así como hay muchas mujeres que no pueden, o sea, cuando decimos, pero ¿por qué dejó si le pegaba al niño? Porque también están inmersas dentro de este círculo de la violencia que es difícil de romper, o sea, y yo lo sé porque lo viví en carne propia, para mí fue muy difícil y no fue que yo lo rompiera, fue que a mí, o sea, me dijeron bye, y no de la mejor manera. Y abogada, ¿cuántos años tenía usted? Yo tenía 19 años, o sea, y también me sentí culpable, también sentí como de, oye, yo ya estoy grande, estoy estudiando derecho, entonces yo sentía es mi culpa, o sea, yo lo llegué a ver con mujeres, o sea, yo tenía a mi hijo como de 3 meses, él me pone una golpiza unos días antes, yo salgo entre calles con una pañalera con mi hijo y me voy, le hablo a mi mamá, todavía existían los teléfonos de tarjeta, entonces le hablo a mi mamá, yo iba hasta sangrando de la boca, llega mi mamá por mí, mi mamá no me dice nada, simplemente me lleva a la casa, o sea, porque evidentemente las mamás ya te habían dicho 20 veces, no, con él no, pero mi mamá no me dijo, te lo dije, ella
se quedó callada, me recibió en la casa, pero yo estaba esperando que él me dijera, vente, regrésate. Entonces, yo le hablo a una amiga que es la que trabajaba en el juzgado en el 7º penal que llevaba el expediente, le hablo a mi amiga, le digo, llévame a ver al papá de mi hijo. Entonces me lleva y cuando yo entro, porque pues traía llave, él se estaba bañando con otra mujer. Oh, Dios. Entonces yo me la quise sonar y él la defendió a ella. Entonces, y él la metió a vivir, o sea, yo todavía tenía, les digo, siempre digo lo mismo, yo tenía todavía mis calzones ahí, o sea, y con todo y mis calzones me quedé sin nada y él me sacó. Mi primer asunto fue mi propio divorcio. Actualmente estoy casada con mi esposo, tengo 20 años de casada. Qué bendición. Sí, Y se le nota feliz, abogada. Se como le nota señora feliz. mayor. Y hoy en día, bueno, tú me llamaste creo que el viernes, yo estaba en un campamento de mujeres indígenas de Oaxaca, que casi no había señal. Yo me dedico a hablarles, en este caso, ahorita de violencia digital, porque pertenezco al movimiento Defensoras Digitales de la Ley Olimpia. Estábamos Olimpia Coralmelo, una servidora en este campamento, hablándole a las mujeres indígenas para que llevaran a sus lenguas, a sus comunidades zapoteca, y van a traducirles la ley. Bueno, toda esa información la pueden ver en mi perfil en Instagram, que generalmente es donde estoy, pero te digo, sí entiendo un poquito lo difícil que es romper la violencia, por eso a mí no me gusta señalar, no me gusta señalar ni a María Raquenel ni a Gloria, aunque lo único que no me gusta es ver cómo ella se dirige a las víctimas ya una vez que ha pasado, ya ahí ha salido del círculo de la violencia. También también tomemos en cuenta que Carla de la Cuesta dice, es que ella fue nuestra verdugo, la captora, Entonces, ahí no entiendo, porque afortunadamente no pertenecimos a ese lugar, pero quedan las dudas. Entonces, ¿por qué las demás víctimas, las otras chicas, acomodan tanto a Gloria como a María Raquenel en ese lugar? Mira, si nos vamos a estricto derecho, al momento de que ellas cumplen la mayoría de edad, pero varias de ellas cumplieron la mayoría de edad estando ahí. O sea, si al momento el reclutamiento es el delito de trata, o sea, bueno, y ahí está en el código, en la ley especial. Estos delitos hay una ley especial, para los delitos de trata. Entonces, ella a partir de que cumplió la captación, el traslado, ellas están cometiendo este delito. Entonces, en aquel entonces creo que por lo que estaban acusadas era por corrupción de menores. ¿Por qué? Porque ellas vinieron, la convencieron y se la llevaron aquí a Karina Yapor. Entonces, actualmente, si hiciéramos un análisis y Aline, eran otras también, que Gloria fue la que le dijo a Aline, otras que Mari era la responsable de estar. Entonces, en términos legales, ¿ellas también tendrían cargos? ¿Cometieron un delito? Pues mira, dependiendo de lo que hicieran, oye, es que, por ejemplo, aquí estoy leyendo a Stop Trata, totalmente estoy de acuerdo, el delito de trata es un delito muy grave. Dice, doctora Marce, entiendo su empatía, pero, amenaza, eso es algo que yo no entiendo. O sea, yo puedo entender y estoy completamente de acuerdo con esto, por eso siempre se me hace un tema muy sensible y casi no hablo de este tema, porque mi intención no es que tengan justicia y que el agresor, que es Sergio Andrade, esté en la cárcel. Claro. Él es, para mí. Sin embargo, totalmente de acuerdo con lo que dice Stop Trata. Ellas colaboraron para la captación, sin duda. Si nos vamos a estricto derecho, a partir de los 18 años, ellas cometieron este delito con muchas mujeres. Entonces, si no hubiera sido por ellas, otras mujeres no hubieran sido víctimas. Es totalmente de acuerdo. Escribe Blan, Aline y muchas chicas eran menores de edad, casi 10 años menor que Gloria. Sí, por ejemplo, como te decía ahorita, se analiza desde la edad que tenían, si eran menores de 15, casi todas eran menores de 15. Entonces,
no pueden consentir una relación, no podían conocer la naturaleza de los hechos que estaban viviendo. Entonces, y evidentemente si una autoridad dentro de lo que ellas estaban viviendo te dice, no cuentes en tu casa, y si no te, pues claro que emocionalmente no puedes romper con ese círculo. Entonces, Y más cuando tenían hijos, porque quizás este hombre también las tenía ahí sí, atrapadas por los hijos. sí. Entonces se permanecían callados. Ahora, en estricto apego al derecho, tanto Gloria como María Raquenel, de acuerdo a los testimonios de las demás chicas, ellas tendrían responsabilidad legal. Pues mira, habría que, el derecho mexicano es un derecho de acto, entonces tendríamos que analizar cada uno de los hechos. O sea, por ejemplo, los hechos se analizan con circunstancias de tiempo, modo y lugar. Ok. ¿Por qué? Para ver la competencia y para ver la prescripción y para ver qué tipo penal. Es decir, vamos a irnos con lo más conocido del expediente o lo que más he analizado yo, lo de Karina. En fecha, por ejemplo, de 1970 y algo, o perdón, 1990, vienen por ella a captación. Sí. Actualmente sería este delito. ¿Quiénes vienen? ¿Qué hace? ¿Qué función hace cada una de las personas? ¿En qué fecha? ¿Cuándo? Entonces se analiza y si las otras personas siendo mayores de edad están cometiendo, inclusive los adolescentes también cometen delitos que en adolescentes no se llaman delitos, se llaman injustos y se juzgan con una ley especial para adolescentes. Pero también dentro de los adolescentes también hay un catálogo que entra el delito de trata. O sea, voy a cambiarle, voy a decirle el delito de la T para Ok. no volver a repetir. Entonces, pero sí se da. O sea, también hay muchos delitos que se convirtieron en imprescriptibles. Por ejemplo, en Chihuahua, desde el 2010, los delitos sexuales cometidos en menores de edad son imprescriptibles. Entonces, habría que analizar si aquí tuvieron una relación, y digo aquí porque vivo en Chihuahua, ¿verdad? Para los que, o sea, Íntima, para no decir sí, sex, ajá, ¿no? sex. Íntima. Entonces, te digo, se analiza cada hecho concreto para ver en dónde vamos a denunciar, qué hechos vamos a denunciar y qué pruebas vamos a tener. Ahora, abogada, yo viendo cómo está todo el esbozo, que ellas fueron manipuladas psicológicamente, y esto que comenta Aline Hernández dice, atención, si lo ve, prácticamente no se acerque, denúncielo. Aquí está justo, vamos a ver lo que dice Aline Hernández. Ahí está. A ver si lo alcanzan a ver, porque yo no Dice, mucho disculpe las molestias que estas imágenes le ocasionan, pero este PDF y tal, abuso. así luce hoy. Compartan y difundan. El mejor regalo que le puedes dar a tú es el silencio. Totalmente, este, un acto de rebeldía y de valentía que tenemos las mujeres hoy en día es alzar la voz y hablar. Lo único que yo diría es, ok, lo veo, ¿y qué sigue? Si no tiene orden de aprehensión. Exacto, es que platicaba con otra compañera, era, ok, te lo encuentras hasta en la tienda de la esquina, tú vas a comprarte unos cacahuates y te lo encuentras. ¿Qué haces? ¿Qué Mira, haces? mi recomendación legal es la siguiente. Haz como que no lo viste, síguelo para ver el domicilio y contacta a las víctimas, contacta a Aileen, contacta a Carla de la Cuesta, que son las que tienen los procesos abiertos, pero no lo alertes para que no cambie de domicilio. Actualmente eso sería para lo único que sirve. O Pero también, también, abogada, te lo encuentres en Chihuahua o aquí que yo estoy en la Ciudad de México, en cualquier punto. Te lo encuentras, pero no tienes el domicilio. Esta ciudad es enorme. pues, te digo, solo que lo sigas o ya si vamos a hablar de lo que muchas veces hemos hecho como feministas es que donde esté le dé vergüenza, que donde lo veamos le gritemos puerco, todas, y que no tenga paz y que tenga que vivir escondido. Pero yo preferiría que pague a la justicia. Yo también Porque creo que este señor es como que, no sé, de verdad, la balanza dónde carga, pero yo lo que sí estoy convencida desde el fondo de mi espíritu es que todas las personas que son víctimas
se tienen que juntar para que el depredador caiga, porque al final la cabeza, el que mandaba todo era él, y ahora verlo abogada recientemente apareció. Esta es la última entrevista que tiene Sergio Andrade y lo vimos así, pero también ver a un Sergio Andrade que aunque la misma Antonia muestra las fotos actuales, él recientemente publicó este video. La espera terminó. Yo estaba ya preocupado, pero ya saben que TuneCore, de repente, no, que esto no, que aquí no, que allá que corrígele aquí, que métele aquí, que cámbiale un punto, una coma, pero ya está todo bien. El día de hoy, gracias a Dios, tenemos un nuevo CD con las canciones que salen del alma, para el alma de ustedes. Gracias. Espero. ¡Qué cínico! O sea, piensa todavía que el público lo está apoyando. Totalmente. Entonces, eso es lo único que pues es que imagínate, es un agresor que nunca ha tenido justicia. Te estoy buscando algo porque estoy leyendo que me dicen, oiga, que yo hace tiempo comenté, cuando ellos salen, cuando se cierra el procedimiento aquí en Chihuahua, a los días se hace una fiesta. Bueno, eso fue lo que me comentó mi amiga, se hace una fiesta y el invitado principal era el juez. Entonces, pero te voy a enseñar, te voy a mandar aquí inmediatamente. Este es el último palenque que hubo aquí en Chihuahua y le dedica la canción, o sea, te estoy hablando de hace 2 meses. Le dedica la canción. Y dice, doctora Marce, usted comentó que su compañera que trabajaba con el juez Pineda fue a la fiesta por el festejo de la absolución de Gloria. A ver, ya me llegó aquí. Sí, entonces te voy a poner algo más actual, que fue en el palenque. Yo lo vi en unas historias de una conocida y justo graba cuando le dedica la canción al que era el juez en su caso. Eso te estoy hablando, ve el atuendo y busca en última presentación de Gloria Trevi en Chihuahua, y eso es público. Sí. Entonces ahí podemos escuchar, ahí podemos escuchar, entonces, de que, y además pues es parte del bufete de abogados que lleva los casos de Gloria. Y también, por ejemplo, algo que estaba diciendo Guadalupe Pineda, ¿verdad? O Guadalupe, ¿qué era? Es Guadalupe Carrasco. Guadalupe Carrasco, sí, que ha sido demandada por el esposo de Gloria Trevi, porque es una manera en la que están limitando la libertad de expresión, porque pues nadie queremos estar en un proceso legal. Entonces dice que lleva 2 demandas, o sea, lo que están haciendo es demandar. Pero ¿cómo? A ver, dice Juan Sánchez, Guadalupe Carrasco dijo que ella denunció en Chihuahua, pero no le hicieron caso. Pues es que no es competente Chihuahua para conocer, o sea, nadie las orientó y les dijeron, oye, tú vienes de tal estado, ¿de qué estado es ella? Y dice aquí que Guadalupe Carrasco, que el esposo de Gloria también la señala y las quiere manipular. Pero sí. ¿Cómo te va a manipular? Lo que yo oí, esto que está diciendo él, es que las demandó por daño moral para que no hablen. Y eso sí es muy común. Y en relación a aquí ya tengo el video. Vamos a ver el video que la abogada Marce está compartiendo de Gloria Trevi en Chihuahua. Y quiero una dedicatoria especial para el que hoy es mi marido. Por ahí algunos conocen la anécdota de cómo la compuse. También se la voy a dedicar al licenciado Pineda. Y a todos ustedes. ¿Por qué aguantan chingaderas de personas que no los valoran? Porque le tenemos miedo a la soledad, pero la soledad es una amiga que tú y yo tenemos en común. Esa canción es una amiga. Justo cuando ella estaba en el Cerezo de Chihuahua. Entonces, por eso menciona, esta canción se la compuse a mi esposo y también la historia la conoce el licenciado Pineda. Ahora entendemos todo. Ajá, sí, o sea, esa canción la escribió en el Cerezo. Entonces, no sé bien cuál era, ¿verdad? Porque ya hasta ahí se acababa la historia que yo vi publicada en Instagram. Entonces, qué complejo caso, ¿no?
Sí, Qué triste ver a mujeres con todo el dolor que no hicieron justicia y que este señor Andrade sigue como si nada, promocionando su nuevo disco, promocionando y ver el dolor de fíjate que es la primer hija que al parecer, porque tampoco nos consta que vivió con él y que habla, porque los demás están con sus mamás. mira, dice eso, ese concierto, bueno, fue un palenque, fue el 18 de abril del 2026, o sea, hace poquito, se lo Sí. dedica también al licenciado, que actualmente, la verdad, legalmente no hay un impedimento para que él conozca y que él sea abogado de ella, no, legal no hay un impedimento. O sea, actualmente también lo puedo decir, por ejemplo, mi esposo, que fue juez, pues está litigando actualmente, entonces, porque no le pueden negar su derecho al trabajo. Y luego eran demasiados tomos que aunque creo que lo lleva un despacho que sea de un abogado que se apellida Maceo, pues qué mejor tener a alguien que tiene conocimiento de cada detallito, porque cuando tú, por ejemplo, a mí, yo los lunes doy asesoría legal gratuita y una de los excluyentes de agente que no les doy asesoría gratuita es que tengan expedientes en trámite, porque como abogado, para dar una opinión de un expediente en trámite, hay que leerlo completo, entonces eso requiere mucho trabajo. Entonces imagínate que el abogado tenga que leer todos los tomos para conocer, porque también supe, digo, aquí en Chihuahua se sabe todo, que vino Carla de la Cuesta o mandó abogado a pedir copia de todo su expediente para poder llevar a cabo, o sea, le dieron copia y desde que le dieron copia, supe yo que le habían avisado a Gloria y que no sé si ya demandaron la querían demandar por daño moral. Entonces, porque es una manera de callarlas, de no hables de mí, o también otra herramienta que tiene Gloria Trevi es, registrado su nombre dentro del INPI. Entonces, eso es a lo que se Por eso le refiere. dicen ahora la marca, la cantante, Para no decir su nombre, pues diremos la marca, la cantante. la marca, porque ya entonces aquí estamos hablando de ella. A ver, dice, hablemos, también la hija de Carla habló y por amenazas tuvo que irse a España. Sí, pero creo que de amenazas de Sergio, sí me acuerdo porque ella tiene un podcast, bueno, yo repito mal esa palabra, que se llama Tecito de Calzón, pero creo que ella lo está volviendo a grabar, ¿no? Otra vez. Pero ¿sabes qué Habrá pasa? Que me refiero yo a las que estuvieron viviendo con Andrade. Es Antonia, Sofía, nada más. Las demás viven con las mamás y podrán hablar de los papás quizás, pero creo que los que menos deberíamos de criticar, juzgar o decir son de los hijos, tan víctimas, creo que todavía tan inocentes como las mamás. Y ahora, abogada, en este caso, que en Estados Unidos están viendo si procede, si es la demanda civil, caería nada más en un tema de dinero. Y Andrade, si no le notifican, pues el señor puede estar en la isla más lejana y no pasó nada aquí. Sí, cualquier persona para ser vencido en juicio tiene que ser notificado. Entonces, la notificación es el problema más grande de poder exigir justicia cuando hablamos de materia civil, porque si lo sujetamos a materia penal, no necesitamos notificarlo, no necesitamos avisarles, se libra una orden de aprehensión, se pide una orden de extradición y se ficha, y ahí sí nos convendría publicar su foto por todos lados, porque le hablas inmediatamente, lo ves comiendo, le hablas a la autoridad, vienen por ti y lo detienen. O sea, así como ha pasado con muchas, digo, la más reciente que vimos fue, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Que aquí nos recuerden en los comentarios, la mamá que asesinó la suegra que asesinó a su Ay, no nuera. digas la palabra sex, ya no, este video ya, a ver si no nos lo bloquean. Perdóname mi déficit de atención, pero bueno, ¿cómo se llamaba? Díganos. La señora que estuvo sí, la suegra. desviviendo a Sí. la nuera. Entonces, ella, se fijan que se difundió la fotografía y la detuvieron en Venezuela. Y Sí. ahorita está en procedimiento de extradición,
pero Sí. está detenida. Entonces, eso es lo que se necesita con él, una acción penal. Pero oye, de plano las leyes mexicanas hoy en día, estas mujeres, la argentina, la venezolana, la chilena, es más, las que no conocemos los nombres, porque sé que hay muchas, no pueden hacer ya absolutamente nada con la ley de México. Mira, yo pienso que no es tanto la ley de México, porque estos delitos ocurrieron en todo el mundo, o sea, ocurrieron en Brasil, ocurrieron en España, ocurrieron en Estados Unidos, o sea, cuando ellas intentaron ejercitar una acción penal, acababa de prescribir y lo único que tuvieron para poder hacer era una acción civil, porque ellas estaban, si nosotros googleábamos, estaba por cambiar la regulación civil creo que es en Los Ángeles, ¿verdad? Donde lo están llevando. Oye, entonces se tardaron mucho. Porque te voy a decir una cosa, las víctimas probablemente nunca tengamos el valor de hablar, o cuando tenemos el valor o tenemos la valentía, han pasado muchos años. Entonces, la legislación alrededor del mundo ha evolucionado para proteger los derechos humanos de las personas, porque sabemos lo difícil que es hablar. Por ponerte un ejemplo, en España, estos delitos empiezan a prescribir hasta que la persona cumple 35 años. Y, por ejemplo, si estamos hablando de que tienes 20 años para denunciar, pues si le sumas 35 más 20, pues tienes hasta los 55, que es una edad en la que probablemente tienes ya la fortaleza de querer denunciar. Pues Antonia tiene 27, 28 años, podría Sí, hacerlo. dependiendo de los hechos que ella haya vivido, porque probablemente no vivió todo lo que las otras vivieron. Entonces, hay que analizar los hechos, ver en qué tipo penal encuadra y analizar qué acciones tiene. Pero también te voy a comentar una cuestión, ahora que salió lo del caso de ¿cómo se llama el papá de Enrique Iglesias? ¿De Julio Iglesias? Ok, ya ves que empezaron a denunciar también víctimas de hace sí. muchos años. Sí. Yo hablando con abogados de España, me dicen, en España puedes denunciar, aunque los hechos hayan ocurrido en cualquier parte del mundo. O sea, España es competente si eres ciudadano español. Entonces, ¿en dónde nació Antonia? No lo sé. Entonces, si alguno de ellos, por ejemplo, el que tengo la certeza que vivió en España, que nació en España, es el hijo de Karina Yaport. Sí. Entonces, si todavía no estuviera prescrito algún delito que vivió el hijo, porque vivió, por supuesto, con la desnutrición que tenía, vivió también, Claro. También fue víctima de delitos, él al ser ciudadano español, o si vivió algún otro delito en otro país, España es competente para conocer los delitos de sus ciudadanos. Por eso. Me dicen que Antonia nació en donde, en Argentina. Tendremos que ver como dices tú, la ley en cada estado de la República Mexicana, en cada país también, y con base a eso, entonces quizás los hijos de ellas pueden hacer justicia, como en México decimos 1, 2, 3, por todos los afectados. Sí, es que fíjate, con que analizáramos los hechos de alguna que tuviera todavía alguna acción penal, lo detengan y ahora sí le notifican las acciones civiles. Pero te voy a decir qué es lo más importante. Hay algo que se llama el derecho a la verdad que tienen las víctimas. Muchas veces las víctimas no tienen la necesidad de que su agresor esté en la cárcel, que sí queremos, pero el derecho a la verdad, el derecho que te diga la justicia, aquí está un papel donde tú fuiste víctima de esto y de esto. O sea, ¿qué paz te da el decir, el derecho me reconoce como víctima? Porque las víctimas tienen derecho a la verdad. O sea, no a que su agresor esté por ahí como si no hubiera hecho nada, o que simplemente esté haciendo ese video que acabas de poner como voy a sacar mi canción. Y ellas, porque como siempre, las mujeres somos las más desprotegidas y las más señaladas, porque aunque las hijas probablemente, algunas espero que no hayan vivido todo lo que vivieron sus mamás, pero no dejamos de señalar, es que es la ves y estás. Entonces, yo espero que tengan justicia. Abogada, pero a ver, si estamos
hablando con usted, que desafortunadamente vivió esto. ¿Y cuántos años vivió en este círculo vicioso, abogada? Porque también es importante que las mujeres que nos están viendo, que quizás son doctoras, abogadas, y que piensan, no, bueno, es que tiene una carrera, ¿cómo crees que le va a pasar? Tal vez hasta esas mujeres que aparentan fortaleza viven un infierno en su propio hogar. ¿Usted cómo fue que entró en esta dinámica para poder entender un poquito lo que vivieron unas jovencitas capturadas a los 11, 12, 15 años, que vivieron 8 años? ¿Usted cuántos años tenía y cuánto tiempo estuvo ahí? Mira, yo empecé un noviazgo con el papá de mi hijo cuando tenía 17 años. Entonces, a los 19 di a luz a mi hijo el mayor, pero no sé si el caso de todas fue parecido, pero yo tenía una autoestima muy baja. Entonces, para mí era como me está haciendo el favor y nadie más te va a hacer caso más que yo. Y tienes que, entonces, yo no veía, aunque alguien más me dijera, oye, te invito a salir, no, en mi cabeza era, es la única opción que tengo yo para tener pareja. Yo desde chiquita viví mucho bullying. Yo fui muy, muy gordita en la primaria. Entonces, yo estaba muy acostumbrada a recibir insultos. Yo estaba muy acostumbrada a que todo el mundo me dijera, incluso no voy a culpar a mi familia porque cada contexto es, pero en mi casa era, soy la más burra, la más feíta, la más esto. Ahora te digo, no culpo a mi familia, pero yo lo recibía en mi casa, lo recibía en la escuela. Entonces, cuando llega un agresor y te dice y te hace un cariñito, dices tú, oye, que no me dejes nunca, haz lo que quieras conmigo, yo hago lo que quieras. Entonces, es bien difícil, sobre todo yo lo atribuyo a mi autoestima. Mi esposo ahora me dice, ya conmigo me tocaste muy brava, pero sí, pero Pero toca un punto muy importante, abogada. Todas las mujeres, hasta la comunidad indígena que visitó este fin de semana, todas, o la mujer que tiene doctorado o que tiene un nivel socioeconómico alto, o la que está comiendo hoy un par de tacos con frijoles con sus hijos en una comunidad escondida en la selva lacandona, todas merecemos un amor bonito, vivir en paz, felices y por supuesto la autoestima. Yo les digo a mis seguidoras, 2 pastillas de amor propio, es gratis, pero comienza contigo para entonces eso dárselo a tus hijos. Eso que tú estás diciendo, ¿cuándo me visualicé? Porque después de ese agresor tuve otro y me fue peor. O sea, no me diga, abogada, qué pesadilla. Lo único que yo les puedo decir es que el día que yo dejé de esperar la aceptación de los demás y que yo me vi en el espejo y dije, esto soy y me amo y no necesito que me acepten en otro círculo social, no necesito que me junten porque yo era la que, córranle, ahí viene Marcela, no la junten, háganle la ley del hielo. O sea, yo te puedo contar muchísimas historias que al final de cuentas, el día que mi vida cambió fue el día que yo dije, no voy a encajar y hablé conmigo y dije, ¿qué es lo que quieres hacer? Pues en el 2019 abrí mi perfil de Instagram y yo dije, yo quiero ayudar a más mujeres, si no tenía como la valentía como para, ni los recursos, y sigo sin tener los recursos, ¿verdad? Pero empecé a dar asesorías por internet y, o sea, dije, aquí me pueden llegar muchas personas y puedo contarles mi historia y puedo entender con empatía lo que se siente, porque yo creo que todas las que estamos aquí en el chat, cuando nos reconocemos, cuando contamos una historia, sabemos si es verdad o si es mentira, Así porque es. se siente esa misma sensación. Abogada, ¿y qué pasa? Que si una mujer en este momento que nos esté viendo, está viendo este video y tiene esa situación, porque aquí en mi canal hablamos de los famosos y de lo que es la opinión pública, pero hay gente que no es famosa, pero que en su casa está viviendo la peor pesadilla. ¿Qué usted también como víctima, qué le recomienda a las mujeres cuando están en una situación así? Mira, es bien difícil tomar la decisión de salir, porque primero muchas veces tienes hijos y con qué los vas a mantener. Y yo me dedicaba al hogar, me dejan. Ahorita hablabas también de cualquier clase social. Cuando ya me dediqué al activismo de ayudar víctimas de la violencia, un día llega una mujer con un bolso non Chanel,
con una camioneta, no Mercedes, pero no traía, fue a pedir asesoría legal gratuita porque no traía un solo peso. ¿Por qué? Porque parte también de la violencia es la violencia económica, es decir, a ellas no les dan dinero, o sea, le pagan la bolsa, le dicen, te doy esto, pero en el momento en el que tienen valor, pues a lo mejor sí podrá vender una bolsa, pero de aquí que la vende para poder pagar un abogado, para salir del círculo de la violencia, les tienen completamente restringidos los ingresos. Entonces, yo lo que les puedo decir es que piensas que no va a ser posible salir, pero yo te puedo decir el día de hoy que lo más difícil es tomar la decisión. Una vez que tomas la decisión, todo lo demás, no sé, si crean en Dios, pero yo estoy segura que Dios ayuda a que Dios provee, o sea, esto de Dios proveerá, porque yo decía, ¿qué voy a hacer? Y mi hijo, ¿y cómo le voy a hacer? No voy a poder. Entonces, realmente sí se puede, pero lo más difícil es tomar la decisión. Ahora, si hablamos legalmente, desde el momento de la denuncia, puedes pedir medidas de protección. Las medidas de protección son desde que te lleven a un refugio cuando sea muy grave, Sí. desde que te manden vigilancia a estar pasando por tu casa y tú debes de pedirla, exigirla, hasta que le digan que saque sus cosas, o sea, si así sea casa de renta, vivas en casa de tu suegra, tú puedes pedir como medida de protección que lo retiren a él del domicilio. Entonces lo retiran a él del domicilio y te aseguro que vas a ver las cosas distintas para salir adelante. Suena fácil, pero lo más difícil es nada más tomar la decisión y pedir inmediatamente medidas de protección. Y si alguna de las mujeres que está conectada aquí necesita una asesoría, tiene una duda, me puede escribir por Instagram. Yo estoy en todas las redes sociales, pueden buscar Marce Torres Abogada y ahí les voy a aparecer, pero donde contesto es en Instagram. Pero si quieren verme en Facebook, pues véanme, porque apenas estoy empezando a monetizar. No, muy bien, sigan a la abogada Marcela Torres y también ahora ya orgullosa, eres doctora en Derecho. ¿Qué especialidad tomó? Mira, yo hice una investigación sobre la doble nacionalidad mexicana. Cuando haces el doctorado se obtiene haciendo una investigación. Entonces, cuando yo trabajaba en un municipio, un día llega conmigo una mamá con su hija adolescente y me dice, yo me alivié, tuve a mi hija en Estados Unidos, estamos hablando del 2010, hoy ya existen programas de apoyo, entonces me dicen, me la van a expulsar porque no tienen la nacionalidad mexicana, entonces implementé un programa de apostillado, déjame, te muestro, aquí tengo. Estamos transmitiendo en vivo y es la doctora Marcela Torres. Este es del 2010, donde hice el primer programa. ¿Qué dice? Qué bonita portada. Es del 2010, dice primer programa de apostillado en el país. Entonces, de esto fue mi doctorado, de la investigación para poder ayudar a muchos connacionales a que pudieran obtener la ciudadanía mexicana, que de mexicanos que se fueron al extranjero y no podían obtener la ciudadanía mexicana. Muchas veces pensamos, ay, pues qué padre ser americanos. Digo, en teoría pensaría uno, pero ser extranjero en un país es muy difícil porque no puedes acceder a los servicios de salud, de educación. Actualmente ya pueden ir los extranjeros a la escuela sin necesidad del apostillado, pero en aquellos entonces que yo hice el programa no existían esos beneficios. Entonces, de eso se trata mi doctorado, de la doble nacionalidad. Muchas felicidades, abogada, porque entonces fue todo un viacrucis para que vean que ya cuando ahora la escucho hablar de me tocó uno peor después de entonces me tocó Dios asiste, el universo en quien usted crea que nos va guiando para aprender. Sí. Porque no había aprendido la primera vez, le tuvo que pasar una segunda. Pero peor, bueno, te digo que empecé a litigar penal federal, entonces porque yo quería ser como muy ruda, entonces al litigar penal federal, pues estaba en contacto con muchos policías, entonces me hice novia de un policía, mi esposo va a decir, vas a seguir hablando de esto, no te creas, ya se sabe mi esposo cómo soy, porque acá está afuera,
y siempre que me conecto, siempre está escuchando todo. Saludos al abogado, ex juez, que después ojalá nos dé una entrevista para ver cómo ve él. Oye, a mí me encantaría si las víctimas de Sergio Andrade, a mí me encantaría que Carlos, mi esposo, las pudiera ayudar. La verdad es que es un excelente penalista, él, te digo, con la experiencia que tiene, que duró 21 años de juez, que pues salió. Vamos a hacer eso, o sea, que podemos abrir, porque mire, podemos decir, ocupamos las redes sociales, ay, que monetiza. Para mí, yo abracé esta profesión para conectar, para comunicar, para tener empatía con otro ser humano. No importa el tema, aquí estamos hablando de los famosos, pero este caso es muy particular. Entonces, oye, por ejemplo, yo cuando empecé en el 2019, esto que hablas de los famosos son como tú, como yo, como aquí que está conectada Iris, hablemos de Rosy Calderón, o sea, los famosos son como nosotros, simplemente tienen un trabajo distinto, pero cuando yo inicio en las redes sociales, inicio tratando justo de socializar, o sea, ¿cuántas mujeres hemos visto víctimas de la violencia? Ninel, que vivió violencia con varias parejas, no solamente con una, entonces, que vivió un proceso de pérdida de custodia. Entonces, eso es lo que hago justo en redes sociales, hablar de lo que vemos viral y explicarlo de una manera coloquial, porque muchas veces tenemos el mismo problema de esa persona que vemos en televisión. Entonces, la vida es muy igual. Mira, yo he divorciado más de 200 parejas de muchas clases sociales y los problemas son los mismos. O sea, me decía mi mamá, es el mismo infierno, nomás le cambias de diablo. Entonces, la verdad es que son los mismos problemas. Pero si nos vamos a la base, abogada, esto que decía de una señora que puede llegar en la camioneta más lujosa con la bolsa, pero mujeres, dense cuenta que no son independientes, o sea, te compraron, te pusieron eso y entonces en la carta o el acta de matrimonio dice esposa de, ¿en qué momento perdimos y digo, hablo en general? A mí me gusta ser empática con las mujeres que son independientes y autónomas y no porque digas te casaste eres un objeto que perteneces a, no, y entonces ahí comienza el problema. Y que también valoremos que lo que hacemos en casa es un trabajo, también esta frase que nos decían antes o que también en muchos hogares, aquí llegaste sin nada y te vas sin nada, comiste gratis, o sea, que entendamos que no es verdad. ¿Con quién estás? ¿A quién elegiste? ¿No? Actualmente el derecho familiar ha evolucionado mucho y las mujeres que se dedican al hogar, la Suprema Corte ya reconoce como una jornada laboral. Tienes derecho a una pensión alimenticia compensatoria, a una compensación económica, pero sí, muchas veces sí necesitamos un abogado que maneje bien el derecho. Entonces, y pues que exijan nuestros derechos, pues también es costoso. También si ustedes necesitan un abogado, googleen, siempre hay defensorías públicas, en las facultades de derecho también hay abogados gratuitos, hay bufetes jurídicos gratuitos, o sea, buscándole, también eso es lo que hago un poco en redes sociales, compartirles un poco las herramientas gratuitas que hay, que muchas veces no nos damos cuenta que existen. Por ejemplo, ahora que fui a esta comunidad indígena, hay abogadas que entienden también en los contextos de las mujeres y también hay abogadas para mujeres indígenas gratuitas. Entonces, probablemente sea más lento porque están saturadas, pero siempre hay alguna manera de exigir justicia. O si tú estás pasando por una situación y no sabes, ve a escondiditas googlea Defensoría Pública Familiar, si quieres pensión alimenticia, si no te quieres quedar sin nada, la googleas, ve y pregunta de qué se trata el proceso, cuánto tarda, qué papeles necesitas, y cuando estés lista para tomar la decisión, ya tienes cuándo ir. Y también decirles, si se encuentran en riesgo, por favor, no se aguanten, llamen inmediatamente al 911. La policía tiene la obligación de venir y llevarlas ellos a fiscalía a denunciar si se sienten listas o si nada más quieren. Es que te digo, entiendo el contexto de cualquiera, entonces puede ser que simplemente quieren salir del riesgo, pero no tienen todavía el valor.
También existen los jueces de órdenes de protección. Sin necesidad de denunciar, te pueden dar también medidas de protección. Ahora, ¿qué pasa? Yo vi un video en internet en donde una mujer ya aterrada con el miedo de cómo sales de la habitación y mucho menos de la casa. Entonces ella hábilmente graba un video, lo sube a redes sociales y hace la señal de auxilio. ¿Qué pasa si no puede hablar, si ya está en la prisión de su propia habitación, logra mandar un video? ¿Pero qué hace? ¿Cómo Pues pueden mira, ayudarla? en ese caso, ella estaba en un en vivo y ella vio, como ya conoces el contexto de tu casa, ella vio que él se empezó a poner mal y hizo la señal. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que la gente que estaba viendo el en vivo, primero, es complicado porque muchas no o sea, por ejemplo, si yo ahorita te hago aquí la señal o tú la haces, Dios no lo quiera, pero yo no sé dónde vives tú no sabes en dónde vivo yo. Claro, claro. Entonces, es bien difícil porque aunque denunciemos o cuántas veces no hemos visto violencias de infancias y me dicen a mí, ayúdalo, ¿dónde lo localizas? No sé no sé ni siquiera si es de nuestro país. O sea, probablemente tú estés grabando en Estados Unidos, pero haces contenido para México o así. Entonces, eso es lo difícil. Ahora, lo más difícil, abogada, usted teniendo 17 años, ¿cuánto tiempo vivió con el padre de su hijo? Mira, fuimos novios 3 años, pero viví nada más 6 meses con él cuando salí embarazada. O sea, Ok, me junté como a los 6 meses ya, o sea, yo le dije a mis papás que estaba embarazada a los 6 meses. qué O sea, va, qué todo el va. mundo, mira, no tomé ácido fólico, no tomé vitaminas, o sea, afortunadamente mi hijo está bien, pero fue demasiado el riesgo. O sea, yo hasta el día de hoy, yo ya le he pedido disculpas a mi hijo por haber sido tan irresponsable de no tener control médico, porque yo me acuerdo que mi mamá me dijo, oye, te veo, o sea, mi mamá me pregunta hasta los 6 meses qué tenía yo me ocultaba con blusas grandes, yo no avisé, entonces ya hasta los 6 meses sí estoy embarazada. Y hasta ese día fue mi primer consulta al ginecólogo, o sea, antes jamás había ido a un ginecólogo. Entonces, aunque yo vivía, mi mamá tenía maestría, o sea, tenía estudios, o sea, es sorprendente ahora decir, oye, vivías en un contexto de privilegios y sin embargo, todo lo que pasé, te digo, sí fueron muchas circunstancias complicadas, sobre todo para mi hijo, porque también viví muy ausente. Ya después, cuando yo me separo de su papá, pues yo todavía estaba terminando la carrera, estudiaba, trabajaba y a él lo dejaba como a las 5 de la mañana en una guardería, lo recogía a las 6 de la tarde. Cuando yo lo Ay, recogía, yo ya estaba muy cansada. O sea, la primera vez que yo voy también al médico con mi hijo, porque luego le diagnostican déficit de atención, el TDA, el famoso qué TDA, bien. me pregunta el psiquiatra, me pregunta el neurólogo, me pregunta, ¿cuál fue la primera palabra que dijo? No me acuerdo. ¿Cuál fue la primera papilla que comió? No me acuerdo. O sea, Angélica, no me acuerdo. O sea, en esos momentos mi vida era tan complicada que yo olvidé todo ese contexto. Entonces, o sea, hasta que me pregunta el neurólogo en ese momento, pues yo me suelto llorando porque me doy cuenta que no sabía cómo había crecido mi hijo. O sea, yo fui cuando tenía como 2 años al neurólogo porque me lo estaban expulsando de una guardería, de otra, y luego entra al kinder, también lo expulsan y, ay, bueno, tengo historias de todo, ya para qué las mareo, vamos a seguir Oiga, hablando de oiga, Sergio. abogada, pero entonces logra denunciar al papá por malos tratos. Nunca jamás denuncié a ninguno de mis agresores. Entonces, yo por eso entiendo que ahora, por ejemplo, muchas de las personas me dicen, pues denuncia, todos los delitos que yo viví ya prescribieron, o sea, yo no puedo denunciar, no hay, entonces, ahora que yo lo veo a la distancia, sí, por ejemplo, no tengo contacto, a mi hijo le hice juicio de pérdida de patria potestad, lo adoptó mi esposo, mi hijo tuvo oportunidad de convivir con su papá, pero pues él tampoco nunca tuvo como mucho interés, nunca me dio pensión alimenticia, entonces nunca demandé ni denuncié por nada, ni por alimentos, ni por violencia. Entonces, sé también lo difícil que es, o sea, para una mujer o para una víctima decirle, ve y denuncia si no es tu culpa, no es mi culpa y no quiero denunciar.
O sea, yo quiero vivir en paz, no quiero vivir hablando, o sea, en un juzgado de lo que yo viví. Lo comparto contigo y con todas las que nos están escuchando Gracias. porque es mi manera de poder hacerle justicia a otras mujeres, porque así como dices tú, yo soy abogada el día de hoy y sin embargo viví todo esto. Entonces, Y era una mujer de 17 años. Todas las chicas que entraron tenían 12, o sea, todas. Aquí teníamos una lámina en donde aparecen las edades, abogada, de todas, para poderlas leer. A ver si usted la alcanza a sí leer. dice, bueno, la marca 15 años, María Raquenel 14 años, Aileen 13 años, Wendy 14 años, Marlene aproximadamente 16, Sonia Ríos aproximadamente 17. Se me hace que Sonia sí entró mayor de edad, ¿no? Porque había una que se había entrado mayor de edad, Karina 12 años, pero según yo recuerdo que era los 13, Katia de la Cuesta 18 años, Carla de la Cuesta 17, ¿o qué era la otra? Bueno, Tania, Tania Zúñiga, 12 años, y Guadalupe Pineda aproximadamente 19 años. Era Judith Zúñiga y Tamara Zúñiga y Okey. Guadalupe Puede ser Carrasco. que algún nombre esté Mal. mal, pero más o menos, si se fijan, o sea, era desde los 12 años, o sea, hasta los 17, o sea, todas entraron muy chiquitas, por eso te digo, yo puedo entender, pero no justifico el actuar actual. No, el actuar actual no lo justifico. Sin embargo, entrar a los 15 años, a los 14 años, era tu realidad, no conoces otra realidad. Hay un cuadernillo de la Suprema Corte que es específicamente para juzgar con perspectiva de género. Es decir, estas mujeres que muchas veces que decimos, pero ¿por qué permitía que le pegara a los hijos solo por tener viejo? ¿Alguna vez has escuchado esto? Sí, claro, lo único que quería era el viejo. No, tienen miedo de salir del contexto de violencia. Entonces, empezaron a vivir ese contexto, la marca a los 15 años, por eso soy un poco empática, pero no actualmente. O sea, actualmente no entiendo, no vi, por ejemplo, el libro, pero sí vi unos pedazos de una de las series donde la bruja, la que se le insinuaba, la que quería. ¿Cómo vas a decir eso de una menor de edad si el otro era un viejón? Así Entonces, es. eso es lo único que señalo, que para mí, si ella aceptara y reconociera a las víctimas. Ya otra cosa sería, otra cosa sería. Abogada, vamos a hacer entonces un ejercicio con su esposo que nos pudiera dar una entrevista y hablar del tema. Yo seguramente aquí muchas personas que están apoyando a las víctimas, igual se teje una red alrededor que pueda funcionar en algo que podamos a través de este programa conectar a quienes lo necesitan. Cada día, adelante. Sí, yo, por ejemplo, les digo, si están viviendo algo, denuncien, hablen al 911, que levanten reporte. Lo más difícil de obtener justicia es ofrecer las pruebas. Las pruebas se van desvaneciendo, entonces, cada una que haya vivido algo, trate de recordar, en qué fecha fue. Muchas veces no podemos recordar, pero podemos recordar, fue la Navidad en la que vino mi tío, y ahí vas haciendo cálculos. O sea, podemos recordar hechos, muchas veces no podemos recordar fechas exactas. Por ejemplo, en el caso de Omar Bravo, o sea, se recuerda que fue porque una de las víctimas, la víctima de él, justo acaban de negarle el amparo y va a seguir su proceso detenido hace unos días. Para las que no saben, es este futbolista que fue acusado por la hija de su pareja actual. Entonces, ella no recordaba en qué fecha, pero dice, recuerdo que fue para el Día de la Madre, porque muchas veces no recordamos. Entonces, vayan recordando y traten de resguardar las pruebas. Los mensajes tampoco se borran, los mensajes no se ofrecen. Yo, que me dedico a violencia digital, la forma para ofrecer una prueba digital es ofreciendo nuestro celular, porque hoy en día las capturas de pantalla son muy fáciles de ser creadas. Entonces,
para que no se nos caigan en juicio las pruebas, entonces tiene que venir un perito oficial para extraerlo, o podemos ir con un notario, o podemos contratar nosotros un perito, pero una pericial digital cuesta alrededor de 25,000 pesos. No, bueno. Ajá. Entonces, pues más o menos, si alguien tiene un día una duda, me la puede mandar los lunes de 9 a 4. Que es cuando tiene esta comunicación con su comunidad. Sí. Síganla, por favor, a la doctora Marce Torres, es una abogada profesional que también está con este espíritu de apoyo a todas las mujeres que hoy viven una pesadilla. Y los días lunes, ¿de qué horario a qué horario, abogada? De 9 a 4 es a la hora que las recibo, las preguntas. Yo sé que les van a poder surgir muchas dudas, pero sí contesto solamente una duda y luego ya hago lo que puedo con el tiempo que tengo, contesto alrededor de 100, pero ya si te siguen surgiendo más dudas, pues me las mandas el otro lunes. No contesto toda la semana porque pues también tengo que trabajar. Claro, claro, abogada. Pero sí, de algo tenemos que vivir. Entonces, pero sigamos en contacto, abogada Marce, para que entonces, si nos lo permite su esposo, que es ex juez, que litiga y que es un especialista en derecho penal, quizás tiene una óptica de este tema tan delicado, el de Sergio Andrade. sí, yo le comento, de hecho ahí está abajo, pero está también trabajando. Entonces, sí, está bien. muchas gracias por invitarme. Respeto, aquí estoy viendo que dice, bueno, a mí me encanta leer también los comentarios. Esta abogada no tiene un punto de vista neutral. Bueno, pues eso es mi punto de vista legal. Entonces, yo lo respeto lo que tú opines, pero la verdad es que la vida es muy diversa y cada quien vamos a decir las cosas según nuestras vivencias, pero lo que hablamos generalmente es lo que está en la ley, o sea, nos guste o no nos guste, existe la prescripción, existe la competencia, entonces, que claro que son más los comentarios bonitos, pero no me alcanza la vista, pero siempre es un gusto verte, saludarte y también saludar a toda tu comunidad. Al contrario, abogada, siempre es un gusto que nos ilustre con temas de derecho y para mí fue una sorpresa enterarme que había sido usted también presa de estos terribles seres humanos y que hoy tiene una familia bonita, que hoy ya se respeta, que hoy tiene un esposo y qué bendición recibe después de tantas lecciones, abogada. Sí, muchas gracias. Te mando un abrazo y a todas y a todos los que están aquí conectados. Muchas gracias, la licenciada Hasta luego. Marce, gracias por acompañarnos, por estar aquí. Hasta la próxima. Bueno, pues voy a compartirles que después de tener un esbozo general con la abogada Marce Torres, ¿sabe qué? Me sorprende, no sabía, yo ignoraba que esta situación ella había vivido de forma personal y vuelvo a repetir una y las veces que tenga que hacerlo. Mujeres, y esto no es nada más de nosotras. Nosotras tenemos hoy y desde generaciones tras generaciones atrás, nuestras abuelitas de las abuelitas de mujeres, todas somos las generadoras de vida. Si tú crees en Dios o en quien creas, la luz divina la tenemos nosotras para dar y gestar vida. Y tomémonos de la mano con fortaleza nosotras mismas. No esperes a que venga alguien y que te diga cuánto vales, qué importante eres para ti misma. Hoy estaba viendo también a un señor de 95 años de edad que decía, y con tanta sabiduría que los años nos van dando, que nosotros los seres humanos nos vamos complicando los días. No el de al lado, no el de enfrente, no la que habló de ti o el que habló. ¿Cuánto amor y valor tienes para ti, para tu persona y agradecer tu existencia en este planeta Tierra? ¿Cuánto tienes? Porque desde ahí comienza. Y esta historia de terror de Sergio Andrade, verlo, lo voy a repetir, a este señor que es una basura humana, que hizo daño a tantas mujeres. Este señor que hoy, él sale como, estoy
de creativo haciendo música. Todavía cree que un grupo social lo va a atender, señor Andrade. La espera terminó. Yo estaba ya preocupado, pero ya saben que TuneCore, de repente, no, que esto no, que aquí no, que allá que corrígele aquí, que métele aquí, cámbiale un punto, una coma, pero ya está todo bien. El día de hoy, gracias a Dios, tenemos un nuevo CD con las canciones que salen del alma, para el alma de ustedes. Gracias. Espero. Esa cara que usted está viendo en video, queda claro que es este señor. Y queda claro porque decían que era inteligencia artificial. Y yo les dije, oigan, espera terminó. Lo veo como más despercudido porque era moreno. Esta fue la última entrevista que dio a Univisión, el único medio de comunicación que tuvo acceso a Sergio Andrade. Y el señor, de la forma más grotesca, respondía después de mucho tiempo que estuvo escondido como una rata, diciendo, pues ya pagué mis 7 años en prisión, yo ya estoy libre, voy a generar música. Le solicitan la entrevista, le dicen que van a hablar de su disco, de la música, del regreso del maestro Andrade, y vean nada más de qué manera contesta. Suéltalo, es la última entrevista de Andrade. Desgraciadamente tengo que decirlo, acordamos que sería una entrevista con respecto a la nueva producción, con respecto a lo que yo estoy haciendo. Y tal parece que hay un afán morboso siempre, ¿no? De estar preguntando cosas. Perdón, yo como periodista tengo la obligación. ¿Me deja hablar o habla usted? No. Sí, yo creo. Y aparte poniendo sus condiciones el tipo, ¿no? Poniendo sus condiciones. ¿Habla usted o hablo yo? Aquí el que manda soy yo. Digo, aquí también es la astucia de uno como periodista, como comunicador, decirle a este señor frente a la cámara y también acomodarlo en el lugar que se merece. Pero mire. Que usted está sumamente mal entendida esa supuesta obligación. Usted tiene su trabajo y usted hace su trabajo y yo lo respeto, pero si nosotros combinamos hacer una entrevista sobre una producción y usted llega a preguntarle una serie de cosas, pues yo creo que, no sé, cada quien hace su trabajo como desea hacerlo, ¿no? Bueno, señor, usted después de lo que pasó todavía quiere que le digan, ay, ¿qué tal el cabello ondulado, señor Andrade? Ah, señor Andrade, ¿y ahora quién es la musa de inspiración para estos temas? ¿Ustedes creen que este señor tiene alineado lo que piensa, lo que siente, lo que dice y dar amor y apoyo a los demás? Pero yo pienso que no debería ser así. Yo creo que yo al menos siempre me he conducido con la verdad en todo momento. Mis explicaciones y mis declaraciones están en todos los récords judiciales en los que se llevó a cabo el caso. Y aparte de todo, si quedara algo sin comentar, viene yo creo que dentro de un año, porque la producción ha sido larga, una película que está haciendo una película producida en Hollywood. Bueno. Atención con esto. Si usted y yo habíamos pensado que todo lo que se decía de Sergio Andrade había concluido, atención, el señor tiene todavía en su cabeza la ilusión de que va a hacer una película. ¿Sí lo escuchó bien? Película. No quiero decir, están los preparativos y está haciendo una película producida en Hollywood. Bueno, están los preparativos y ahí hay un acuerdo inclusive con esta gente de narrar con pormenores todos los episodios. Pues bien, una película y yo no sé si vayan a hacerla sobre mi vida, de verdad no es no querer decirlo, sino que simplemente. Ay, no, sobre mi vida, no, hombre, soy un ser humano tan importante que van a hablar de mí, de lo que yo hice. Es un ser despreciable. La idea es hablar de mi vida, pero pues yo no sé si vaya a ser centrada en mi vida o en muchas otras cosas. Me dan regalías los libros, me dan regalías las canciones, me da mucho gusto todavía tener regalías de canciones de hace tiempo, como Suavemente, Tiempos Mejores, muchas, parece, del Festival Viña del Mar. Atención, que todos preguntábamos, ¿de qué vive este señor? De las regalías, de sus libros, de los temas musicales, mencionó, ¿qué temas?
Y los temas de Gloria Trevi, por supuesto que también los cobran, ¿no? Tener regalías de canciones de hace tiempo, como Suavemente, Tiempos Mejores, muchas, Parece, del Festival Viña del Mar. O sea, cobro yo regalías por mis temas, como regalías, Ahí está. ahora sí como cobrando regalías de mis libros y de eso he vivido. No sé lo que haya dicho, tendría que decírmelo ella a mí. Yo lo único que sé, lo único que le puedo decir es que en el momento en que yo me casé con ella, me casé enamorado, bien casado, y es todo lo que le puedo decir. Dice que recuerda a María Raquenel porque se casó bien, porque es la versión del esposo, de la esposa, y de Gloria no quiso hablar absolutamente nada. Fue así como, ¿de quién? ¿De quién habla? En toda historia hay dos versiones. Una es la de la esposa, otra es la del esposo, y bueno, a ver, ahora que venga la película, a lo mejor doy mi versión en esa parte, ¿no? O sea, si usted piensa que va a haber un hasta aquí de Sergio Andrade, que ya usted y yo no vamos a hablar de él, recuerde que este señor, así como apareció recientemente diciendo que la espera se acabó, tengo mi nuevo material discográfico, señoras y señores, Sergio Andrade podría darnos una sorpresa, ahora él diciendo que tiene su película, tiene canal de YouTube, este señor sigue haciendo música, se comenta que hay otras víctimas y que estas personas también son inocentes menores de edad. Su hija Antonia hoy está dando un revés con toda esta información y hay que decir las cosas claras y las cosas como son. Hay un litigio, hay muchos temas todavía en el tintero. Vamos a ver cómo actúan las víctimas, qué dice la cantante, qué dice también ahora María Raquenel. Vamos a ver qué es lo que sucede con toda esta esfera de asuntos que está ventilando su propia hija Antonia. Vamos a ver cómo se van dando las cosas y, por supuesto, vamos a informar con transparencia y darle a usted el lado A y el lado B de la noticia. Vamos a ver en qué termina este caso tan delicado en donde muchas personas son señaladas por este tipo que acabó con sus vidas, porque muchas de ellas no han podido olvidar. Aquí está el ejemplo de la abogada. ¿Cuántos años han pasado? Afortunadamente aprendió, afortunadamente encontró una persona que hoy pues la puede apoyar como es su esposo, ha construido una familia y cuántas otras han permanecido calladas. ¡Qué historias! Hasta aquí mi reporte. Mi nombre es Angélica Palacios. Gracias por su compañía. Nos escuchamos en un siguiente video. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí. Con Angélica Palacios, soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima. Multimedia 7.